borracha antes, ¿eh? Entonces, pero como no había nada y estaba durmiendo y tapado con la madroñera, pues te echabas un madroño a la boca, porque no había otra cosa que comer, porque estabas rodeado de guardias civiles y no podías moverte. La guerrilla no tenía nada. Si la guerrilla llegaba a comprarle municiones a la propia policía. Claro, había policías corruptos que vendían municiones y se la compraban unos intermediarios para dárselo a la guerrilla. O sea, disparaban a los policías con las balas de los policías. Pero claro, era una cosa pequeña, ¿no? Como para derrotar al ejército español, con los aviones alemanes, con los tanques italianos, ¿no? La guerrilla de Levante, por ejemplo, tiene campamentos casi estables durante una época. Recibe mucha ayuda del PC, recibe emisoras, recibe mucha munición. En fin, hay un contacto directo con el partido, mientras que tanto en Asturias, en el Bierzo León, como en Andalucía, como en el centro, el contacto con las organizaciones de fuera, ya no me refiero al PC, a la CNT, al Partido Socialista, es bastante menor y recibe mucho menos ayuda de todo tipo, ¿no? Me se puso el inflamón de boca que yo no podía comer ni nada. Tenía las raíces de la muela podrida. Entonces llegué aquí con todo el inflamón, no hacía nada que enjuagarme la boca con agua oxigenada. Y había uno que era de Valencia, que era peluquero, y le decíamos, el practicante le pegaba todo. Y ve la muela y dice, tira mano, un alicate, y me quitó la muela. Me sacó la muela. Y después quedó una raíz, que estaba bailando ahí. Y con las pinzas del botiquín me metió y sacó la raíz que había. Y con agua oxigenada, pues enjuagándome la boca se me curó. Y ese es el trato que se tenía en la montaña. Un poco, si tú quieres, a los salvajes, no había dentistas. La atención médica prácticamente inexistente. Un guerrillero como es Veneno me contaba que una vez en un asalto a una masía, simplemente para intentar que le dieran comida, le descerrajaron un tiro de escopeta en la mano y él tuvo que amputarse los dedos con una navajilla, quemando, o sea, como lo que hemos visto en las películas del oeste, ¿no? A ese nivel era. Incluso tirábamos un periódico que ahora mismo no me... El Guerrillero, que se llegaron a tirar 5.000 ejemplares. Tenían sus estatutos, sus objetivos, editaron revistas, en León se editaron revistas y luego en toda España sobre el guerrillero, hay cantidad de panfletos, muy simples, pero políticos. Por un lado, se trataba más que nada de propaganda republicana y tal, lo que se editaba y se repartía pues muy audazmente, ¿no? Y luego pues nuestro deber era hablar con los campesinos y tal, y explicarles y tal. Y los campesinos, había una cosa que era interesante, y es que los campesinos, algunos de ellos políticamente no conocían bien las cosas, pero no olvidaban que la República les había dado la tierra. Al campesino y a la mujer del campesino hay que, desde el primer momento que llegamos a ellos, hay que demostrar que somos amigos de ellos y hermanos de ellos. La guerrilla estaba en una guerra. Y en una guerra se cometen excesos de todo tipo. Y en una guerra se intenta eliminar al enemigo. Entonces había operaciones de todo tipo, de intentar eliminar a falangistas destacados que se habían destacado en la represión de los miembros izquierdistas o de los miembros republicanos. Había golpes económicos para abastecerse de dinero. Había secuestros que tenían el mismo fin y había, pues eso, acciones de propaganda. Lo que hacíamos era entrar en un pueblo y ya con información de quién era el alcalde, quién era el jefe de falange, quién eran los que tenían eso, y ahí vamos a por ellos. Ellos no eran partidarios de dar golpes económicos, por dos razones. Los golpes económicos normalmente te sitúan casi en el bandolerismo. Es decir, es muy delicado de diferenciar un golpe económico de un robo. Y en segundo lugar, eran peligrosísimos. Había que hacer acciones para llamar la atención, primeramente, para decir estamos aquí presentes, pero también para sabotear la economía del régimen. Estábamos luchando contra las consecuencias con el régimen. Atentados con una significación política. Lo fundamental eran los sabotajes. ¿Los sabotajes dónde se hacían? Básicamente en líneas de alta tensión o en líneas de ferrocarriles. Ramón Arce ha muerto ya, José Arce y el que está hablando. Logramos el objetivo, derribar las torres de alta tensión para dejar en la penumbra
Cantabria, Asturias y Bilbao, porque ese general que había hecho la guerra, ese Franco, pues parece que iba a hacer una visita. No supimos si la hizo o no la hizo, pero sé que cumplimos aquella misión. O un sucesivo fracaso, que es el monolito a la victoria del Paseo de Gracia de Barcelona, que después de intentar cargárnoslo 4 veces no lo conseguimos. Aquello aguantaba que para qué, con goma 2, con tal, lo que pues nada, ahí está, todavía me entran ganas a veces de ir a por él, porque era un desafío. Los momentos más importantes de la lucha guerrillera en España se producen durante los años 42 hasta el 44. Y digamos el punto álgido es la invasión del Valle de Arán, cuando realmente el régimen en un momento determinado se plantea que puede sufrir realmente una invasión por fuerzas guerrilleras republicanas. En el año 44, el número de guerrilleros y puntos de apoyo en las distintas zonas de España alcanza las 70.000 personas. Están organizados y sus actuaciones suponen un serio perjuicio al régimen de Franco. En octubre de ese año, el Partido Comunista decide dar un golpe de mano que podría haber cambiado el rumbo de la historia. Este hecho, que fue silenciado durante décadas, es lo que se conoce como la invasión del Valle de Arán. La ubicación es la siguiente. Los españoles han participado con éxito en la lucha contra los nazis. Hay 10.000 guerrilleros en armas en el sur de Francia, republicanos, controlados por el Partido Comunista, y los nazis están en retirada. Lo que está claro es que en aquellos momentos en Europa nadie pensaba que Franco iba a sobrevivir a su mentor prácticamente, que era Hitler. Y en ese contexto se producen las invasiones de Arán. Lo que trataban era de crear una especie de territorio liberado donde se instalara un gobierno provisional, que ese gobierno provisional fuera reconocido por los países aliados y haber provocado la invasión de esos mismos países. Los guerrilleros lo tienen claro. Decían, éramos miles de guerrilleros, habíamos vencido, un poco ingenuos, a los nazis, estábamos armados, algo había que hacer. Y era lógico que hubiera ese estado de ánimo en los combatientes. Lo que me parece que había un error de cálculo eran los partidos políticos. Stalin obligaba a los partidos comunistas a hacer este tipo de cosas y ellos se veían obligados a cumplirla, pero fue una operación, además de autoengaño, porque muchos de los que llegaron por el Valle de Arán creían que todos los campesinos estaban ya preparados para alzarse con ellos. No hubo ninguna reacción, una cosa completamente nada más de tropas del ejército de Franco y ellos, que acabaron con ellos en un momento. Habíamos pasado por una guerra civil absolutamente demoledora, absolutamente devastadora, en que la gente solo quería recuperarse, solo quería sacar la cabeza y vivir. Entonces, el análisis de unas fuerzas republicanas, guerrilleras, que lideraran España con los norteamericanos era factible. Lo que no era factible es que esas fuerzas republicanas pudieran levantar a la poca resistencia que pudiera haber en el resto de España. Yo me entero, pues, cuando desembarco en Francia y me doy cuenta de que es una verdadera barbaridad, porque Moscardó, con un ejército de 50.000 soldados, con tanques, con aviación, ¿no?, está esperando a la salida del túnel de Viella a que salgan los guerrilleros por allí para machacarles, y para machacarles sin solución. Se había anunciado incluso por las radios clandestinas que entraban los guerrilleros por el Valle de Arán. O sea, lo estaban esperando, ¿no? También el ejército franquista actuó muy mal en el Valle de Arán, lo que pasa es que tenía pues muchísimo más efectivos, y cuando los pudo colocar ahí, pues evidentemente era una cuestión de horas, de días que se retiraran los guerrilleros. Los que toman la decisión de retirarse, bueno, es directamente López Tovar, el jefe de la operación, con algunos de sus comandantes, cuando se dan cuenta de que no tienen ninguna posibilidad. Y en ese momento yo voy al Valle de Arán para discutir personalmente con los que están allí, para tratar de convencerles, pero me doy cuenta, además, de que ellos mismos, Tovar, que es el que mandaba la operación allí, él mismo lo que le estoy dando es la solución para una situación que no tiene salida, que no tiene, ni se puede resistir allí,
ni se puede intentar avanzar allí. La única salida es replegarse. Y yo que voy con la preocupación de si van a hacerme caso o no, pues me encuentro con la agradable sorpresa de que no necesito explicarles mucho la situación para que estén de acuerdo en retirarse. El problema es que las otras unidades que habían pasado por otros sitios no tenían ningún medio de comunicarse con ellas en ese momento, y a esas no las pudimos dar la orden de retirarse. Chocaron con fuerzas enemigas más poderosas, tuvieron bastantes pérdidas y volvieron de nuevo a Francia. Claro, todo eso lo conocemos hoy muy bien, entonces ellos lo conocían menos, es verdad, conocían menos y por tanto los datos que tenían, digamos que puede justificar moralmente una operación suicida, alocada como la del Valle de Arán. Desde hoy, desde luego, no se justifica de ninguna manera. Puede ser que ellos creyeran que una acción de este tipo incitara el deseo de los aliados, pero los aliados no tenían ningún deseo. Bueno, lo nuestro era un fracaso, pero además de un fracaso es que si esa operación no se retira, hubiéramos perdido allí a 10.000 comunistas que nos eran preciosos en aquel momento y siempre nos hubieran sido preciosos. Estamos hablando de gente curtida en la batalla, preparada y por lo tanto gente muy importante para la resistencia. Y en realidad, desde el punto de vista militar, la operación es un éxito, partiendo de la base de que va a ser ocupar y retirarse. Entonces, no hay tantos muertos que se producen como resultado de esta invasión, ¿no? La historia la escriben los vencedores siempre. Y desde el punto de vista que la historia la escriben los vencedores, y sobre todo, después de 40 años de dictadura, todo se comprende. El Valle de Arán, pero el maquis, durante el franquismo fue historia clandestina. Fue un tema literalmente tabú. Y desde ese punto de vista está claro que era un tema orillado por los historiadores oficiales. La derrota en el Valle de Arán supuso un fuerte golpe para la moral de los guerrilleros. Sin embargo, dos circunstancias mantenían viva su esperanza. Por un lado, muchos de los maquis que entraron desde Francia se unieron a las agrupaciones, reforzándolas, sobre todo en Levante y Aragón. Y por otro, el bando aliado estaba a punto de derrotar a Hitler, dejándoles el camino libre para marchar hacia España. Es de sentido común que era las esperanzas y las ilusiones y todo estaba concentrado en la guerra europea, en la Segunda Guerra Mundial, ahí. Todas las victorias que tenían, por ejemplo, los aliados, para nosotros era una alegría tremenda. Y más cuando ya Hitler cayó totalmente. Por eso hasta el año 45 hubo como un ambiente, no vamos a decir de euforia, pero sí un ambiente de ilusión de que aquello iba a tener una temporalidad. El hecho es que aquí se generó una gran expectativa con el triunfo de los aliados y el desembarco en Normandía, una gran expectativa de que, dado que además los refugiados españoles en Francia colaboraban intensamente en la liberación de Francia, que esos tanques que llevaban el nombre de Toledo, Guadalajara, Madrid, que esos tanques volverían para acá para liberar. Pero sabíamos, ahora sabemos muy bien que los europeos no estaban por esa labor, que Churchill no estaba por esa labor. Los españoles no contaron con el apoyo de los aliados. No lo hicieron por muchas razones, entre otras porque quien gobernaba el maquis antifranquista eran los comunistas y, lógicamente, los aliados no tenían interés ninguno en entregarle a la Unión Soviética el este de Europa y luego el flanco sur. En España no hemos luchado directamente por el comunismo nunca, hemos luchado por la república y por la democracia, porque estábamos convencidos que, dada la correlación de fuerzas en el mundo, pues cualquier intento de comunismo en España hubiera sido una catástrofe. Las características del 36 de España, aunque era una república burguesa, iba más allá, que no entraba en el esquema de los americanos, ni los ingleses, ni los franceses. El haber apostado por una acción militar en el interior de España hubiera sido harina de otro costal. Probablemente el agotamiento de todos los países después de 6 años de guerra, 60 millones de muertos, pues son razones que no sirven de consuelo a quienes estaban luchando dentro de España, pero que pueden hacernos entender el que eso hubiera sido
pues extremadamente difícil. El régimen de Franco hubiera... Y él tuvo que amputarse los dedos con una navajilla quemando, o sea, como lo que hemos visto en las películas del oeste, ¿no? A ese nivel era... Incluso tirábamos un periódico que ahora mismo no Guerrillero. El Guerrillero, que se llegaron a tirar 5.000 ejemplares. Que estaba bailando ahí, y con las pinzas del botiquín me metió y sacó la raíz que había, y con agua oxigenada, pues enjuagándome la boca se me curó. Y ese es el trato que se tenía en la montaña, un poco, si tú quieres, a los salvajes, no había dentistas. La atención médica prácticamente inexistente. Un guerrillero como es Veneno me contaba que una vez en un asalto a una masía, simplemente para intentar que le dieran comida, le descerrajaron un tiro de escopeta en la mano. Borracha entero, Entonces, pero como no había nada y estaba durmiendo y tapado con la madroñera, pues te echabas un madroño a la boca, porque no había otra cosa que comer, porque estabas rodeado de guardias civiles y no podías moverte. La guerrilla no tenía nada. Si la guerrilla llegaba a comprarle municiones a la propia policía. Claro, había policías corruptos que vendían municiones y se la compraban unos intermediarios para dárselo a la guerrilla. O sea, disparaban a los policías con las balas de los policías. Pero claro, era una cosa... Es bastante menor y recibe mucho menos ayuda de todo tipo, ¿no? Me se puso el inflamón de boca que no podía comer ni nada. Tenía las raíces de la muela podrida. Entonces llegué aquí con todo el inflamón, no hacía nada que enjuagarme la boca con agua oxigenada. Y había uno que era de Valencia, que era peluquero, y le decíamos, el practicante le pegaba todo. Y ve la muela y dice, tira mano un alicate, y me quitó la muela. Me sacó la muela. Y después quedó una raíz. Pequeña, ¿no? Como para derrotar al ejército español, con los aviones alemanes, con los tanques italianos, ¿no? La guerrilla de Levante, por ejemplo, tiene campamentos casi estables durante una época. Recibe mucha ayuda del PC, recibe emisoras, recibe mucha munición. En fin, hay un contacto directo con el partido, mientras que tanto en Asturias, en el Bierzo-León, como en Andalucía, como en el centro, el contacto con las organizaciones de fuera, ya no me refiero al PC, a la CNT, al Partido Socialista,